Bueno, nuevamente a todos y cada uno de ustedes muy buenos días, espero pues se encuentren bien. Eh, Tuve la oportunidad de pronto de comunicarme por correo electrónico con cada uno de ustedes para efectos de establecer el fin de esta materia, contratos 1, contratos 2 que ustedes habían iniciado con otra docente, pero por asuntos de fuerza mayor tengo entendido que la docente no continuó, entonces la idea es continuar con ustedes en este proceso. ¿Me oyen y me ven bien? Sí, señor. Perfecto. Doctor Juan Carlos, ¿cómo está? Doctor Álvaro, ¿cómo amanece usted? ¿Cómo ha Bien, estado? bien, señor, muchas gracias, muy amable. Bienvenido Eh, aquí al curso. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias, ingeniero, muy amable de su parte por la colaboración que me ha brindado en este proceso. Muchachos, entonces le cuento lo siguiente. Cuando a mí me asignaron esta terminación del curso con ustedes, me basé en el sílabus, en el materia. Y entonces, mirando el sílabus, dos o tres compañeros de ustedes y me dijeron hasta dónde más o menos habían cubierto el curso. Yo pensaba entonces que de entrada habría que hacer mucho énfasis en el contrato más importante que se ve dentro de la materia de contratos 2, que es el contrato de prenda y el contrato de hipoteca, que serían los dos contratos que faltarían por terminar el curso. Entonces, la propuesta que les tengo es que vamos a terminar con estos dos contratos y así cumplir el sílabus de la materia para efectos de cerrar el curso. De la información que les mandé por correo, ¿ustedes tienen alguna inquietud? Profe, no sé si usted tiene mi correo, pero no he visualizado alguna información suya en mi correo. Elkin, gracias. Mira, incluso en el ABA, no sé si has consultado el ABA, también lo tengo. Los que de pronto no hayan recibido esa información, por favor me envían un correo a mi correo que aparece en el ABA y para efectos de yo poderles brindar esa información. ¿Listo, Elkin? Listo, profe, ok, listo, está bien, profe. Bueno, entonces, muchachos, la siguiente situación. Nos quedan dos clases porque ustedes saben que ya viene el tema del Congreso y el tema de los finales, que es del 23 de noviembre en adelante. Entonces vamos a tratar de ver dos contratos, el contrato de prenda y el contrato de hipoteca. Cuando estemos terminando el contrato de hipoteca, les daré unas instrucciones para efectos de presentación de final. La metodología que yo trabajo con los grupos que tengo en la universidad, tanto en civiles como en comerciales, es básicamente talleres. Yo soy de los plenos convencidos de que el trabajo en equipo es el que genera conocimiento. Entonces ustedes van a ver como al final del curso, les voy a hacer una propuesta de hacer un final como un taller, que ese taller comprendería pues básicamente estos dos contratos que nos queda por terminar, porque realmente es lo que yo he tenido la posibilidad de compartir con ustedes y sobre eso yo tendría la posibilidad de evaluar. Entonces sería básicamente como la introducción que les quería hacer. Entonces, ¿alguna inquietud, muchachos, frente a esta temática o algo, o lo que vamos a continuar o podemos continuar en adelante? Excelente. Profe, una inquietud. Usted John, dice que talleres en equipo, sí. pero obvio que también pues lo podemos hacer individualmente, ¿o no? Claro, Elkin, claro. Es decir, no es camisa de fuerza, no es camisa de fuerza. Los que quieran hacerlo individualmente, lo pueden hacer individualmente. Los que quieran en grupo de 4 personas. La idea es que la propuesta en esos talleres es que no solamente trabajemos la temática digamos, del contrato en particular, sino que hagamos un poquito de análisis de jurisprudencia y doctrina, no muy extensa, no muy extensa. Entonces, la idea es que de pronto, en la medida de las posibilidades, yo les daría esa información dentro de una semana antes de terminar el curso. Bueno, entonces, muchachos, vamos a mirar hoy lo que se llama los contratos de garantía. Básicamente, entonces, estos contratos, como su palabra lo indica, son contratos que sirven para garantizar obligaciones principales. Digamos, la figura contractual más importante del derecho civil, en materia civil, es el contrato de compraventa. De ahí se desprenden todos los contratos que de pronto ustedes han alcanzado a ver este semestre. Yo les pregunto, muchachos, ¿ustedes en este semestre han visto algún contrato en particular o han visto generalidades de los contratos en sí?
No vimos el contrato de arrendamiento, profe. Fundamental, Sí, fundamental. fundamental. Sí, digamos que es un contrato fundamental. Ya ustedes que están en contratos 2, ya ustedes están más adelante en materia contractual. Entonces veo yo que ustedes ya pues lo que es arrendamiento tienen como copado la temática. Entonces miremos este detalle. Hablábamos de que los contratos de garantía, como su obligación lo indica, su concepto lo indica, es para garantizar contratos, pues digamos, obligaciones principales. Dentro de esos contratos de garantía tenemos básicamente 4, que son la prenda, la hipoteca, la anticresis y pues básicamente la fianza. Ustedes recuerdan, dentro de lo que han visto en obligaciones, de pronto con el doctor Villegas, a muchos de ustedes fueron alumnos de él, las obligaciones son obligaciones principales y obligaciones accesorias. Entonces, estos contratos de garantía son contratos accesorios a un contrato principal, es decir, garantizan el cumplimiento de un contrato principal. Es como, digamos, la generalidad del contrato de garantía. Recuerden ustedes que las garantías pueden ser personales o pueden ser reales. Personales, digamos, están básicamente la fianza, está el deudor solidario, el codeudor, el fiador, todas estas situaciones pues, en las cuales la persona responde con su patrimonio. Y los contratos reales son aquellos contratos en los cuales la persona responde con sus bienes. Entonces, la gran diferencia entre garantías y contratos principales y accesorios es que el principal, como se dice, es un contrato básico y el accesorio, en este caso digamos el contrato de prenda, garantiza el cumplimiento de las obligaciones de ese contrato principal. Podemos un ejemplo entonces para iniciar el curso del contrato de compraventa de un vehículo automotor, que es como un ejemplo muy práctico. Entonces vamos a mirar que el contrato de prenda aparece regulado en el Código Civil. Sí, Pero eso no pone a grabar la clase. Raúl, me decías. Sí, pero usted para grabar la clase. Vamos a mirar, Raúl. Lo que pasa es que tuve problemas con el tema del link de la universidad. Entonces no he tenido facilidad de grabarlo, porque no tengo como el link por cuestiones de la prontitud con el contacto con ustedes. Entonces, pero sabes que, Raúl, la idea es que de pronto en el ABA yo les voy a subir el documento de lo que vamos a hablar hoy. O sea, que les quede un soporte de lo que estamos hablando. Profe, buen día para usted y todos los compañeros. Raimundo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. No, para informarle al que lo siguiente, yo generalmente grabo las clases. Entonces la idea es tratar de, si me sale bien grabado, organizarlo y subirlo a YouTube, en fin, para que tengan acceso a ella. Es lo que les puedo ofrecer, sí. Raimundo, muchas gracias, muy amable. Sí, ustedes tienen su WhatsApp, de pronto se pueden comunicar a través del medio y como Raimundo tiene la posibilidad de grabar, lo que él les regale esa grabación para que ustedes la tengan. Pero entiende, si la dificultad es que no puedo ingresar por el link institucional, entonces tengo esta posibilidad nomás de clase en directo. Bueno, entonces les decía lo siguiente. El Código Civil, en el artículo 2409, define el contrato de prenda. Dice, por el contrato de prenda o empeño se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de un crédito. La cosa entregada se llama prenda, el acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. Que básicamente tenemos una definición, el mismo Código Civil, artículo 2409, pero entonces asimismo debemos tener claro que este contrato, la doctrina también lo ha definido. He cogido un libro que se los puedo recomendar, que es el libro guía mío para dictar la materia contratos 1, contratos 2, y más adelante, ojalá tenga la suerte de estar con ustedes, veríamos contratos mercantiles. Hay un libro muy bueno que yo creo se lo voy a recomendar para que quieran tomar nota, donde yo estoy trabajando la materia, y que se llama Introducción a los contratos. Este libro trabaja los contratos civiles y los contratos comerciales, tanto su parte general como en su parte especial. El autor es el doctor Jesús Ángel Linares Vesga. Jesús Ángel Linares Vesga, se llama Introducción al Estudio de los Contratos y es de Ediciones Librería del Profesional.
Es un libro muy concreto, muy bien elaborado y que le da a uno muchas bases para efectos de desarrollar los contratos civiles y comerciales, tanto contratos 1, contrato 2 como contratos mercantiles. Bueno, a su vez, pues obviamente la fuente de consulta, que es el Código Civil o el Código de Comercio en su evento de cada uno de los contratos. Entonces, les decía que la doctrina ha definido el contrato de prenda de la siguiente manera. Un contrato por el cual un deudor o un tercero entrega al acreedor o a un tercero la posesión de un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia al pago con el producto de su venta, en caso de incumplimiento de la misma obligación. El acreedor recibe el bien a título de tenedor, asimilándose a un depositario, y el bien que así se recibe solamente puede ser restituido a su propietario cuando éste haya cancelado la totalidad de la obligación. La definición de la doctrina, entonces, podemos establecer, digamos, los elementos fundamentales de este contrato. Nos habla de dos partes, un deudor y un acreedor. Nos habla de una figura propia que es la tenencia. Es decir, una parte le entrega a la otra un bien en tenencia. Ustedes saben que la tenencia es lo que llaman nueva propiedad, es cuando yo tengo el uso y goce del bien, más no tengo la transferencia, digamos, la disposición del bien. Entonces, de entrada, la entrega que se hace del deudor al acreedor es simplemente la posesión del bien, no le transfiere el dominio. En primer lugar, establecer como el fundamento de esa figura jurídica. En segundo lugar, se trata de un bien comercial, es decir, que esté dentro del comercio y que sea enajenable, para efectos de poder hacer ese tipo de contrato de prenda. En tercer lugar, es que garantiza una obligación principal. Entonces, en el ejemplo que tenemos, vamos a una entidad financiera, solicitamos un crédito para la compra de un vehículo. El contrato que a nosotros nos van a hacer en la entidad financiera, que es la obligación principal, nos van a decir, para garantizar el pago de ese crédito, entonces tenemos lo siguiente. Usted, por favor, nos constituye una prenda, una garantía sobre este vehículo para efectos de nosotros tener claro que en el momento que usted incumpla su obligación, haremos efectivo ese contrato de prenda. Entonces, observen lo importante. Sirve para garantizar ese contrato en este ejemplo que estamos poniendo de compraventa de un vehículo automotor. Y en el evento de que yo en la obligación, contrato principal, no pague la obligación del precio en la compraventa con la entidad pues, correspondiente, yo debo o sufro las consecuencias de que ese bien se remate y con el valor del precio de ese bien cubre la obligación que yo quedé incumpliendo. Ese sería, digamos, otro aspecto importante. Una vez se ha terminado el contrato principal, en este caso el contrato de compraventa se ha pagado el precio, es efecto de restitución del mismo al propietario. Entonces, básicamente, aquí tenemos los elementos esenciales del contrato de prenda. El primer elemento, que no se transfiere la propiedad, sino que se entrega la tenencia, o sea, el uso y goce. En segundo lugar, garantiza una obligación principal. En tercer lugar, si incumplo con el pago de la obligación principal, me van a rematar el bien para pagar el precio de esa obligación principal. Y en cuarto lugar, el bien se recibe solamente puede ser restituido a su propietario, solamente a su propietario, porque quien está garantizando la obligación es el propietario del bien. Estos serían como los elementos fundamentales. ¿Alguna inquietud, señores o niñas, sobre esta temática donde vamos o podemos continuar? Aquí dice Raimundo, básicamente, lo accesorio sigue la fuente de lo principal. Es una premisa, una premisa jurídica que no tiene, que es básica en el derecho, obviamente. Bueno, ¿cuáles serían las características de este contrato? Entonces, si ustedes observan, como es una garantía real, porque yo garantizo el pago de la obligación con un bien, este contrato es un contrato real,
obviamente, tiene esa condición jurídica y se perfecciona con la entrega de la cosa. Por eso decimos que es una característica básica, que es un contrato real. Les pregunto, muchachos, ¿será un contrato bilateral o será un contrato unilateral? ¿Alguien quiere intervenir? Ustedes saben que el contrato bilateral obliga a dos partes. El contrato unilateral obliga a una parte. Este contrato, cuando yo garantizo una obligación con un contrato de prenda, ¿lo estoy haciendo como de manera bilateral o es de manera unilateral? ¿Quién quiere intervenir de pronto para que hagamos el debate? Pues yo creo que el contrato es bilateral, profe, ¿Por qué lo crees? porque entrego la prenda o yo hago un contrato con una caución y la caución es la prenda y yo tengo responsabilidades también. Cumplo el contrato, pues tengo que entregar la prenda. Digamos lo siguiente, hagamos el ejemplo que tenemos a la mano. En el contrato de compraventa de un vehículo en el cual yo te exijo me hagas una prenda sobre el vehículo. ¿Cuál contrato sería bilateral y cuál contrato sería unilateral? Si vamos al contrato de la compraventa, es un contrato bilateral porque nos ponemos de acuerdo nosotros dos, bajo la autonomía de la voluntad, en el concepto de precio y cosa del bien, elementos esenciales de la compraventa. Pero quien toma la decisión de dar la garantía, en este caso yo sería, digamos, el que estoy constituyendo la prenda, soy yo. Entonces, bajo ese concepto es un contrato unilateral, porque además es mi voluntad hacerlo. Es decir, mi voluntad yo lo hago de manera independiente y autónoma, porque le digo al deudor, perdón, al acreedor, venga, yo le garantizo, yo tomo la decisión de garantizarle a usted esa obligación principal con este contrato de prenda. ¿Sí quedó claro, Elke? Sí, profe, sí, ya entendí. La compraventa es principal y bilateral, pero ya la prenda es una situación particular donde yo me comprometo a garantizar esa compraventa o esa venta y si incumplo, pues tengo que pagar con una prenda. En ese sentido sería unilateral lo de la prenda, pero el contrato principal sería la compraventa. Correcto, correcto, Elkin. Aquí Raimundo Profe, confirma lo que estamos profe, yo le había copiado Raimundo, perdón, yo le había copiado por el chat porque pues desconecto el sí, micrófono como estoy grabando la clase para que no me filtre sonido externo. sí, Raimundo. Coloqué allí que era unilateral porque pues aunque se realiza el contrato obliga solamente a una de las partes. En ese sentido sería unilateral. Gracias, Raimundo. Exacto, aquí estoy leyendo, dice unilateral porque obliga a una de las partes. Perfecto, Raimundo, muchas gracias. Ahora, miremos este detalle. Accesorio, ya sabemos. Accesorio porque depende de la obligación principal, en este caso de una compraventa de un vehículo automotor. Ustedes recuerdan contrato típico nominado porque está regulado tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, ambos contratos. Entonces, por eso decimos que son contratos nominados o contratos típicos. Otro concepto importante es la siguiente. Puedo constituir una prenda sobre un bien ajeno, por ejemplo. Raimundo me hace a mí, me presta para la compra de un vehículo, yo le digo, venga, yo le garantizo con una prenda y resulta que el vehículo, o sea, la prenda que voy a hacer no es de mi propiedad, sino de un tercero. ¿Se puede prenda de cosa ajena en el derecho civil colombiano? ¿Sí me hago entender? ¿Puedo dar en prenda un bien que no es mío? Pues, profe, sí lo puede dar, sí puede dar, pero eso depende. Decime, Elkin. No, yo digo, profe, que, por ejemplo, yo compro una finca y doy
él Sí, prenda un vehículo de Pedro, que es mi amigo, pero Pedro está en Estados Unidos. sí, Él no se da cuenta que yo di ese vehículo en prenda. De sí. pronto yo le diga, vea, hermano, tuve que hacer esto, me pidieron una prenda y el vehículo tuyo en prenda, y él me diga, hombre, no, eso está muy mal hecho, tal cosa, o sí, está bien. Yo creo que sí se puede, profe. Listo, Elkin, listo. Ingeniero, ¿ibas a hablar? Sí, en cuanto al contrato de prenda, la prenda puede ser con tenencia del acreedor o sin tenencia del acreedor. Correcto. Entonces, en los artículos 1204 a 1206 del Código de Comercio, se está hablando de la prenda con tenencia del acreedor. Correcto. Y en los artículos 1207 a 1220 se habla de la prenda sin tenencia del acreedor. Entonces, en realidad la prenda es un contrato consensual también. Listo, ingeniero, mira, pero básicamente sí, Profe, tienes toda la razón. ¿De qué me habla Raimundo? decía yo que se aplicaría mediante la figura jurídica de la deuda solidaria. Figura jurídica de la deuda solidaria, perfecto. ¿Alguien más nos quiere dar un concepto para que lo trabajemos sobre que si puede dar en prenda una cosa ajena? El ejemplo lo plantea Raimundo, un amigo que estaba en Estados Unidos, él entrega en prenda el bien y no sabe, él no sabe, y después le dice, ve, entregué en prenda un vehículo tuyo. Y él le va a decir, Profe, muy mal hecho. eso me parece pues que es muy parecido como al hecho de la venta de cosa ajena. Sí, la venta de cosa ajena, que es lo mismo. Se vende un bien ajeno y el acreedor no sabe, pero posteriormente eso se puede organizar, en fin, puede haber consentimiento posterior, o sea que sí es posible que sea válido. Pienso que sí es válido, profe. Sí, gracias, gracias, Elki. Gustavo, te estoy viendo acá que me dices si se puede, lo más se puede lo más, se puede lo menos. Gustavo, ¿me quieres ampliar de pronto el concepto? Gustavo Adolfo, ¿me oyes? O simplemente me lo quieres escribir nomás. Gustavo Adolfo nos dice, Gustavo Adolfo Gutiérrez, si se puede lo más, se puede lo menos. Bueno, muchachos, básicamente, como lo planteaba aquí, lo plantean ustedes, es posible. Es posible la prenda de cosa ajena, pero entonces queda pendiente la situación del verdadero dueño del bien, ¿cierto? El verdadero dueño del bien, en el caso que plantea Elkin, va a decir, hombre, muy mal hecho, ¿cómo que hacen prenda un vehículo que es mío, es mío? La pregunta es, ¿qué acción tendría ese amigo de Elkin, o sea, el verdadero dueño del bien, para efectos de que ese vehículo que es de él regrese a su poder? ¿Qué tipo de acción han visto ustedes de pronto durante su carrera que podría ejercer esa persona? Digamos que este amigo de X va a la oficina de usted y le dice, doctor, ¿cómo le parece que un amigo mío le dio en prenda a una compañía financiera un vehículo que no es de él? ¿Qué le dirían ustedes como abogado, muchachos? Profe, Pregunto. justamente por ello traje a colación la figura jurídica de la deuda solidaria, porque bajo esa figura jurídica hay consentimiento del propietario del bien puesto en garantía, ¿cierto? Entonces por eso yo hice salvedad desde un principio, dije que mediante esa figura podría ser posible. No sé si esto es lo cierto. Raimundo, mira, acuerda que el ejemplo que estamos planteando es que el amigo de X no sabía que quien estaba entregando el vehículo en prenda. Entonces, digamos que desde ese punto de vista no hay un consentimiento de parte de él. Sería como el planteamiento que te hago para reevaluar lo que estamos haciendo. Juan Carlos, ingeniero, me hablas de la acción reivindicatoria, ¿cierto? Sí, sí. Contanos, Sí, señor. Bien, pues. contanos, ingeniero, entonces yo soy tu cliente y me vas a explicar qué tengo derecho a hacer, hombre, qué hago con este descarado de amigo que me prestó, que Lo me que dio pasa prenda es en plata. lo que pasa es que ese contrato de prenda tiene unos efectos para, pues, o unos derechos, digamos, del acreedor prendario y tiene unos efectos o unos derechos del deudor prendario. Entonces, por ejemplo, Correcto, el acreedor prendario tiene derecho a la retención, a la persecución y a la preferencia. correcto. Y el deudor prendario a la acción reivindicatoria
Perfecto, perfecto. Ustedes recuerdan que la acción propia para recuperar el dominio se llama la acción reivindicatoria, mediante la cual yo, a un bien que es de mi propiedad y ha salido de mi propiedad de una manera contra la voluntad, yo tengo manera de acudir a los jueces de la República para que ese dominio sea restituido a mí, porque efectivamente fue sacado de mi propiedad o digamos, de mi derecho a usar, gozar y disponer ese bien en perjuicio de mi patrimonio. Perfecto, ingeniero. Entonces la idea sería la acción reivindicatoria. Entonces digamos lo siguiente. Listo. Entonces, si el verdadero dueño interpone la acción reivindicatoria, ¿qué podría decirnos la entidad financiera ante esa cosa, ante la restitución de ese bien al dueño y quedar la obligación principal sin garantía de prenda? ¿Qué creerían ustedes? Nos diría la entidad financiera: mire, qué pena, pero usted me dio un bien en prenda que no era suyo, ese señor hizo una acción reivindicatoria, se le restituyó el dominio, necesito que aclaremos este contrato que tenemos bajo una prenda. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué consideran ustedes se puede generar ahí? O sea, ¿qué pueden hacer ustedes como deudores prendarios frente a esa situación? Bueno, entonces, Ahí se podría, profe, pues, sí, no sé si podría estar especulando mucho, pero yo diría que el deudor prendario podría restituir también la prenda. O sea, llegado el caso, podría decir, listo, bueno, no se pudo con el vehículo, entonces entrego esta otra prenda, en fin. No creo que eso sería posible, profe. perfecto. Eso se define de la siguiente manera: dice que se le dé otra cosa igual a la anterior para respaldar el crédito. O sea, véngame el favor y me da otro vehículo de las mismas calidades, condiciones similares perdón, una garantía a un vehículo, una garantía de las mismas condiciones o similares a la que teníamos anteriormente. Esa sería, digamos, la primera situación. Constituir una garantía, ¿cierto?, igual a la anterior para efectos de cumplir con esa obligación como los prendarios. Otra, podría constituirse otro tipo de caución. Incluso los tratadistas hablan de no solamente una prenda, sino una hipoteca. Hombre, yo veo que realmente para mayor garantía, no estoy de acuerdo, yo no estoy contento con lo que pasó con el vehículo que me diste en prenda y ya lo perdí por restitución. Y para el negocio quede más sólido, haceme un favor y me constituís una hipoteca. O sea, se puede hacer otro tipo de caución diferente a la prenda. Y en tercer lugar, puede el acreedor decirme: hombre, no, definitivamente págame la obligación. No quiero nada con vos, no quiero prendas, no quiero hipoteca, no quiero nada con vos, págame la obligación. Entonces, miren las tres acciones que tendría el acreedor prendario. Una, dame deudor una garantía similar a la que tenía con el contrato anterior de prenda. Dos, no estoy contento con esta situación porque de verdad ya tengo un problema encima con la reivindicación del bien, entonces haceme un favor y me pagas la obligación principal. Y tres, exigir otra caución diferente a la caución prendaria, que podría ser una hipoteca. Listo. Entonces digamos que la prenda de cosa ajena en Colombia es válido, como decía ahora un compañero, sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño. Similar a la venta de cosa ajena, sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño. Entonces, la venta de cosa ajena y la prenda de cosa ajena son válidos en Colombia sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño. ¿Cuáles son los derechos del verdadero dueño? La acción reivindicatoria. Sería como el caso concreto para la prenda con cosa ajena. Otra situación es la siguiente: yo puedo dar en prenda un bien que tengo embargado. Es decir, decirle al acreedor prendario: mire, yo tengo un vehículo, tengo un bien embargado, digamos, no un vehículo, pongamos una propiedad raíz embargada, ¿cierto?, con hipoteca. Yo podría decirle: mira, acépteme esta hipoteca, pero me dice el acreedor: venga, mirando el certificado de libertad, observo que esa propiedad está embargada. ¿Cómo así que usted me va a dar en garantía un bien embargado? Jurídicamente, ¿sería viable dar en prenda un bien embargado? ¿Qué creerían ustedes?
Profe, Juan Carlos. bueno, no, qué pena, ya voy a responder esa es decir, lo que pasa es que quería era complementar algo con respecto a la prenda de cosa ajena. Sí, Juan Carlos. Entonces, en el artículo 1201 del Código del Comercio, dice lo siguiente: no podrá empeñarse cosa ajena sin autorización del dueño. Si constituida la prenda, el acreedor tiene conocimiento de que los bienes pignorados son ajenos, tendrá derecho a exigir al deudor otra garantía suficiente o el inmediato pago de la deuda. Entonces, realmente sí es posible lo de cosa ajena, pero siempre y cuando, como usted acaba de decir, no vulnere los derechos del dueño. Perfecto, Juan Carlos, sí. Veo que estás trabajando el contrato de prenda mercantil y realmente es muy importante. ¿Por qué razón? Porque no obstante lo estamos viendo en la prenda civil, más adelante veremos la prenda mercantil. Recuérdese que el Código de Comercio eh, regula el acto mercantil y el Código Civil regula el acto civil. Entonces, como complementando el aporte de Juan Carlos, en materia del acto civil y el acto mercantil, hay una diferencia que yo pongo como ejemplo, pongo un ejemplo para establecer la diferencia. Si yo compro una motocicleta, un vehículo para desplazarme a la universidad, a mi sitio de trabajo, o lo compro simplemente para venderlo, ¿cuál sería el acto civil en el ejemplo que planteo y cuál sería el acto mercantil? Entonces sabemos que el acto mercantil exige lucro. Esa es la esencia del acto mercantil. Entonces diríamos que el acto mercantil sería el comprar para vender y el acto civil sería el usar, es decir, para ir a la universidad y para ir al trabajo. El Código de Comercio en la materia del contrato de prenda, ustedes saben que el Código de Comercio es muchísimo más nuevo que el Código de Civil, pero muchísimo. Lo que hace es dar los vacíos que tenía el Código Civil y agregarle otras situaciones puntuales en materia mercantil. En la norma del Código de Comercio que plantea Juan Carlos, realmente lo que se hace es darle claridad a la norma, al Código Civil, y expresamente lo dice que no es posible hacerlo, se puede, es decir, que es posible, perdón, la prenda de cosa ajena, pero que sin perjuicio de los derechos del acreedor, del dueño del bien más bien. Es decir, complementando el Código de Comercio y el Código Civil. Ustedes saben que esa es como la interpretación que debemos hacer. Lo siguiente, los derechos de las partes. Entonces tenemos un acreedor y un deudor prendario. En el caso del acreedor prendario, sin entrar al tema, la prenda con tenencia sin tenencia todavía, Juan Carlos, porque lo vamos a ver más a fondo en el derecho mercantil. ¿Cuáles serían los derechos del acreedor prendario? La ley nos plantea, el Código Civil nos habla de tres: derecho de retención, derecho de persecución, derecho de preferencia y derecho de venta. Entonces, ¿qué sería el derecho de retención? Yo como acreedor prendario, ¿en qué consiste el derecho de retención? ¿Alguien me quiere dar un concepto? Yo como entidad Pero, que estoy dando... pero yo no tengo posibilidad de acceso pues al código aquí porque ando fuera de la ciudad, pero Sí, dentro de lo que he asimilado, eh, la retención es que el acreedor podría eh, retener mm, momentáneamente o parcialmente, pero retener de alguna manera el bien mientras se efectivo el pago de la deuda, por ejemplo. perfecto. Pero no sé, sí, Sí, mira, y lo que planteas, y vamos a aprovechar el tema que planteas, es el siguiente. Artículo 24-21 del Código Civil. El deudor no podrá reclamar la restitución de la prenda en todo o en parte mientras no haya pagado la totalidad de la deuda en capitales e intereses, los gastos necesarios
que haya incurrido el acreedor para la conservación de la prenda y los perjuicios que se hubiera ocasionado a la tenencia de la prenda. Con todo, si que se le permita reemplazar la prenda por otra sin perjuicio del acreedor, será oído. Y si el acreedor abusa de ella, perderá su... y el deudor podrá pedir la restitución inmediata de la cosa empeñada. Entonces, el artículo 24-21 del Código Civil nos habla del derecho de retención en favor del acreedor y alternativas para el deudor. Esa es una de las situaciones puntuales. Es decir, cuando el acreedor abusa del derecho, se puede pedir la retención de la cosa. Pero en el caso de la retención por parte del acreedor, dice, satisfecho el crédito en todas las partes, deberá restituirse la prenda. Artículo 24-26. Pero podrá el acreedor retenerla si tuviere contra el mismo deudor otros créditos, con la que reúna los requisitos siguientes: que sean ciertos y líquidos, que se haya contraído después de que la obligación para la cual se ha constituido la prenda y que le haya hecho exigibles antes del pago de la obligación anterior. Entonces observen lo siguiente: el artículo 24-26 expresamente nos dice que, no obstante haberse satisfecho el crédito, si yo tengo como deudor otras acreencias con ese acreedor podrá retener el bien, ¿cierto? Siempre y cuando tenga los siguientes requisitos: que sean ciertos y líquidos, ¿cierto? Los créditos, que se hayan contraído después de que la obligación para la cual se ha constituido la prenda y que se haya hecho exigible antes del pago de la obligación anterior. ¿Sí quedó claro el concepto, muchachos, o lo volvemos a tocar? Es decir, el derecho del acreedor prendario lo consagra expresamente el artículo 24-26, que se llama retención de la prenda por otras deudas. ¿Ustedes conocían esta figura? Sí se había comentado en clase, profe, pero no así de la manera específica y en el contexto pues que estamos hablando, pero sí nos habían hablado de ella, profe. Perfecto. Entonces, eso se llama el derecho de prenda. En materia del acreedor prendario, el derecho de retención. Ahora, el derecho de persecución dice, el acreedor puede perseguir la cosa dada en prenda, pues se trata de un derecho real. Es decir, ¿en qué consiste ese derecho de persecución, muchachos? Consiste en que si yo, como acreedor prendario y como deudor prendario, perdón, incumplo la obligación principal, el acreedor prendario puede hacer una acción judicial para efectos de, con el remate del bien dado en prenda, se me pague la obligación principal del, digamos en el ejemplo que estamos planteando, el pago del precio del vehículo o la moto. Ese sería el derecho de persecución, la facultad que tengo yo para perseguir por la vía judicial el pago de la obligación principal garantizada con la prenda mediante el remate del bien dado en prenda. Se llamaría el derecho de persecución. Y el derecho de preferencia y derecho de venta es que en ese remate que se vaya a hacer del bien, ¿cierto? Yo como acreedor prendario tengo preferencia sobre otros postulantes del bien. Es decir, una vez se haya embargado o sea, se haya embargado el bien dado en prenda para efectos de ser rematado, yo como acreedor tengo preferencia sobre otros posibles postulantes para que se pague mi crédito, para que mi crédito sea suficientemente cubierto en preferencia a otros posibles postulantes. Esa sería como la figura del derecho de preferencia. Es básicamente son los tres derechos que tiene el acreedor prendario: a retener el bien, a perseguir el bien y a la preferencia en materia de pública subasta. Vamos a leer los artículos del Código Civil que nos hablan. Dime. Entonces, en relación a la pregunta que usted nos hace inicialmente, pues de que si se puede dar en prenda un bien embargado, ya con lo que hemos analizado, entonces si es posible dar en prenda un bien hipotecado pues, o embargado. Pero ojo con esto,
Una cosa es que yo, acreedor prendario, en virtud de que no me pagaste la deuda como deudor prendario, haga un embargo del bien en un proceso judicial y obtenga el remate. Diferente a que yo te dé en garantía un bien que tengo embargado en otro juicio, en otro proceso, por otra obligación. ¿Sí me hago entender? Son diferentes las Sí, situaciones. sí, Entonces, en el caso que planteamos, es cuando yo tengo constituido una prenda a favor tuyo y vos ves que yo, es decir, vos ves, no, el contrato ya está establecido, la fecha del pago, la obligación del precio de la cosa vendida, y no te he pagado. Entonces, lo que haces es embargarme ese bien y rematarlo judicialmente para obtener el crédito que yo te debía con la prenda constituida. Miremos lo siguiente. ¿Qué artículo nos habla en el Código Civil de lo que estamos hablando? Dice, artículo 24-22, remate a la cosa empeñada y prohibición de pacto comisorio. Artículo 24-23, posibilidad del deudor de participar en la subasta. Artículo 24-24, forma de enarbar el remate. Artículo 24-25, adjudicación sin subasta. Básicamente, entonces, el artículo 422 nos dice, el acreedor prendario tendrá derecho a pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta, para con su producido se le pague, o que a falta de postura admisible sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago hasta la concurrencia de su crédito, sin que valga estipulación alguna en contrario, y sin perjuicio del derecho para perseguir obligación principal por otros medios. Tampoco podrá estipularse que el acreedor tenga la facultad de disponer de la prenda o de apropiársela por otros medios que los aquí señalados. Entonces, nos dice, yo como acreedor prendario, frente al deudor moroso, puedo exigir que el bien que está dado en prenda sea embargado y rematado en juicio. El primer concepto importante aquí, muchachos, es el siguiente. Es diferente la mora al retardo. Una cosa es mora y otra cosa es retardo. Es decir, yo estoy constituido en mora, es una figura jurídica diferente a yo estoy en un retardo del pago de la obligación. Ustedes de pronto, dentro de lo que han visto en los cursos de la universidad, han diferenciado la importancia entre diferenciar mora y diferenciar retardo. No sé si lo han trabajado o si quieren lo trabajamos, porque aquí es importante diferenciar qué es mora y qué es retardo. El remate en materia prendaria solamente se da cuando hay mora. Entonces, la mora, para que exista mora, se requiere el retardo del pago de la obligación más el requerimiento del acreedor. Es decir, si a mí X, ¿cierto?, me debe un dinero y se venció el plazo de la obligación para pagarlo, el plazo para pagar la obligación, yo, X se encuentra en retardo. Si se venció el plazo para pagarle la obligación a X, yo me encuentro frente a X en retardo. Es decir, Álvaro está en retardo contra el pago de la obligación con X. Pero para que yo sea constituido en mora, X me tiene que requerir. ¿Cómo? Judicial o extrajudicialmente. Por eso no es posible hablar de mora y de retardo de la misma manera. Otro ejemplo, en un contrato de arrendamiento, si yo no pago el canon en el plazo estipulado, yo estoy en retardo. Para que yo sea constituido en mora, el arrendador me debe requerir. Ojo con eso, muchachos. Para que exista mora hay que ver requerimiento, no simplemente retardo. Retardo es la figura del plazo no cumplido. El requerimiento es el escrito diciéndome, mire, usted está retardado, por favor me paga la obligación. Entonces, en materia de la prenda, yo tengo que estar en mora, es decir, a mí el acreedor me ha dicho, Álvaro, no has pagado el crédito, y como no has pagado el crédito, te requiero. Una vez me requiere por escrito, quedo constituido en mora. A partir de ese momento es que a mí me pueden hacer la acción judicial para embargarme el bien que tengo dado en prenda y rematar el bien para efectos de cubrir la obligación. Entonces es importante esa diferenciación. Entonces sabemos
establecemos que ese derecho de preferencia y derecho de venta es un derecho del acreedor prendario consagrados en los artículos 2422, 2423, 2424 y 2425 del Código Civil en materia del contrato de prenda, el derecho de preferencia y derecho de venta por parte del acreedor. Profe, una pregunta. Sí, Ese concepto pues de retardo y mora aplica como una regla general para sí, todo tipo de contratos y situaciones. sí, es importante. Yo, por ejemplo, en cada curso que trabajo, digamos, de los contratos y toda esta parte de obligaciones, hago mucha claridad en eso porque si accedes a la acción judicial y no demostrás, no probás ante el juez que hiciste el requerimiento, es decir, que no hay nada que hacer judicialmente, porque no existe mora, existe retardo. Para cualquier tipo de obligación exige la ley que además del retardo, que es el no pago en el plazo estipulado, se requiera por escrito al deudor. Si no, no hay mora. Es importante para cualquier tipo de obligación, de cualquier tipo de Pe- contrato. Pero, pero entonces únicamente genera la obligación la mora, porque el retardo no aplica porque no hay una situación jurídica, pues, que sea exigible o que sea, Correcto, sí, correcto. Lo que es exigible jurídicamente es la mora, no el retardo. Exacto. ok, pero Hacia allá quiero llegar con ustedes para que lo tengan en presente como abogados en sus procesos. Cuando cualquier cliente le diga, mire, fulano me dio un dinero, se venció el plazo, ¿ya lo requeriste? No, ojo, hay que requerirlo para que esté en mora. Si no, la acción judicial se queda completamente sin fundamento jurídico. Miremos lo siguiente. ¿Cuáles serían los derechos del deudor prendario? Están el derecho de restitución, la acción indemnizatoria y la acción reivindicatoria de dominio. Bueno, el derecho de restitución. Si yo soy dueño del bien y lo constituyo en prenda, recordemos que lo que estoy entregando es la tenencia, es decir, el uso y goce de la cosa. El derecho de disposición queda en cabeza mía como dueño de la cosa. Entonces, si yo cumplo la obligación que estoy garantizando con la prenda al acreedor, este acreedor me debe restituir el bien, ¿cierto? Salvo el derecho de retención que hablamos ahorita consagrado en el artículo 2426, que consiste en que satisfecho el crédito en todas sus partes deberá restituirse la prenda. Pero, dice la norma, podrá el acreedor retenerla o retenerla si tuviere contra el mismo deudor otros créditos con la que reúnan los requisitos siguientes. Como norma general, entonces me debe restituir el bien el acreedor prendario. El segundo derecho que tengo, una acción indemnizatoria, que son las acciones judiciales que tengo para pedir daños y perjuicios cuando el bien dado en prenda se deteriora por culpa del acreedor. Aquí es importante hacer énfasis en el planteamiento que hacíamos ahorita en materia de la prenda con tenencia y la prenda sin tenencia. Una cosa es que yo, como deudor prendario, me entreguen la posibilidad de tenerla, no obstante ser mi bien, que lo di en garantía, de tener la cosa hasta que se pague la obligación. Y otra cosa es que yo no tenga la tenencia de la cosa. Es decir, el acreedor me dice a mí, mire, aquí hay una creencia que se llama contrato de prenda. Yo le voy a entregar a usted el bien para que lo use y lo goce, ¿cierto? Hasta que me pague la obligación. Una vez me pague la obligación principal, yo le levanto esa limitación, esa garantía, para que usted pueda usar y gozar y disponer del bien. Y es diferente ello a cuando me dice el acreedor, yo voy a quedarme con el bien, lo voy a tener en mi poder hasta tanto usted no me pague la obligación. Ahí está la diferencia de prenda con tenencia y prenda sin tenencia. La prenda con tenencia, ¿cierto? El deudor puede usar el bien hasta que pague la obligación principal.
En la prenda sin tenencia, el bien lo tiene el acreedor hasta tanto el deudor no pague la obligación. Ejemplo, prenda con tenencia. Saco un crédito para la compra de un vehículo, contrato de compraventa. Me dicen, constitúyeme un contrato de prenda sobre ese vehículo. Perfecto. Con tenencia, use y goce ese vehículo hasta que me pague la obligación. Y sin tenencia, yo tengo el vehículo como acreedor hasta que usted me pague la obligación. La pregunta es, ¿qué pasa si el bien perece? Es decir, si el carro se choca, si el carro se daña en un accidente de una manera tal que hay un daño y perjuicio a ese vehículo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del acreedor prendario o del deudor prendario? Bajo la diferencia del contrato de prenda y el contrato con tenencia y el contrato de prenda sin tenencia. Entonces, ¿ustedes qué creerían? ¿Quién tiene la responsabilidad de la custodia del bien en el contrato sin tenencia? En el contrato sin tenencia, yo digo que el deudor, profe. Ojo, ojo, ¿quién está constituyendo la prenda? El deudor, ¿cierto? Lo que pasa es que yo quisiera como que repasáramos otra vez, profe, porque estoy confundido. A ver, contrato con tenencia es que el deudor puede dar el vehículo en prenda y lo puede usar. Es Ese sería correcto. el con tenencia, con tenencia. Exacto. Usar y Y sin gozar. eso, ahí sin tenencia es que el acreedor tiene el bien. Correcto, Elki, correcto. Ah, bueno, entonces yo estoy equivocado ahí entonces en la respuesta, profe. Entonces, miren, lo siguiente, muchachos. Si el carro se destruye en una prenda sin tenencia, Entonces, ¿quién tiene la culpa por los daños y perjuicios? sería el acreedor, profe, en ese caso. Claro, porque él tiene custodia del bien. Claro. Él tiene bajo su poder la custodia del bien, o sea, él tiene la responsabilidad de garantizar que ese bien no se deteriore, porque la custodia es la vigilancia del bien. Y cuando una custodia o un bien se tiene por parte de alguien, esa custodia y esa vigilancia implica una responsabilidad con la persona que, digamos, es la propietaria del bien. ¿Sí queda claro ese concepto? Ahora, ¿qué pasa entonces si la prenda es sin contenencia? Obviamente, si yo deudor estoy utilizando el carro, estoy utilizando la moto y el carro o la moto se destruye, yo tengo la garantía, yo tengo el cuidado, la conservación, la custodia del bien. Luego, al tener el cuidado, la custodia, debo conservarlo en perfecto estado. El planteamiento que hace frente a los derechos del deudor es la acción indemnizatoria en caso de pérdida, daño o deterioro de la cosa por parte o por culpa del acreedor. Es decir, cuando hay una prenda sin tenencia y el bien se destruye o sufre daños en manos del acreedor prendario, yo como deudor prendario puedo pedir una acción indemnizatoria por daños y perjuicios al acreedor. Es decir, si la entidad financiera se queda con el bien porque es con tenencia, perdón, sin tenencia, yo tengo la posibilidad de que si ese bien que tiene la entidad financiera sin tenencia mía se deteriora, ella como tal me da indemnizar los daños y perjuicios causados. Otra cosa es cuando la entidad financiera me dice, use y goce el bien, y yo en un momento dado le causo un daño al bien de manera culposa. En ese caso yo soy el que tengo que responder al acreedor por los daños de la cosa. Eso es básicamente lo que se llama la acción indemnizatoria. Profe, pero ¿qué pasa si lo sucedido no aplica para ni para la culpa ni para el dolo? O sea, que sea producto de un hecho fortuito o fuerza Fuerza mayor. mayor. Acuérdate que son causantes incidentes de responsabilidad, la fuerza mayor y el caso fortuito. Ahí no habría responsabilidad. Si yo logro demostrar que la cosa pereció por fuerza mayor o caso fortuito, me exonere de responsabilidad. Ahí no habría manera de acciones judiciales digamos, por la que se enerva la responsabilidad, se extingue la responsabilidad.
frente a esa situación de fuerza mayor o caso fortuito, ¿cierto? Pero Básicamente, eso habría que comprobarlo, demostrarlo, pero entonces, ¿qué pasa con esa prenda? Pues el acreedor, ¿qué va a decir ahí? bueno, ahí en ese caso, como es un caso ajeno a mi voluntad, porque digamos yo tenía la prenda con tenencia del carro, se presentó una fuerza mayor, un caso fortuito, una inundación, un derrumbe, en ese caso, a ver, el caso que plantea aquí, ¿habría qué tipo de acción por parte del acreedor y qué tipo de acción por parte del deudor? Si yo andando en el carro hay un derrumbe, el carro se destruye, ¿podrá el acreedor prendario iniciar acciones judiciales contra mí? No, porque fue fuerza mayor o caso fortuito. Lo que puede hacer el acreedor prendario es solicitarme, como establece la ley, otra garantía. Otra garantía. Lo que no puede es accionar judicialmente por daños y perjuicios, porque no tengo responsabilidad, porque hubo fuerza mayor y caso fortuito. Pero sí me puede decir, venga, deme otra garantía. Una cosa es la garantía y otra cosa es la responsabilidad por el daño causado. La garantía la puedo pedir como acreedor al deudor, pero la indemnización por la pérdida de la cosa no, porque fue una cosa de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Sí me entendiste? Sí, pero entonces es posible que dentro de ese contrato también quepa la posibilidad de que se incluya una cláusula accesoria ahí pidiendo garantía de la garantía, ¿o no? Correcto, sí. Mira que dentro de las condiciones contractuales se pacta eso, ¿cierto? Realmente que en el evento de que exista una situación de esas, de fuerza mayor o caso fortuito, se restituye otra garantía diferente a la establecida, pues por efectos de no haber responsabilidad, en primer lugar, y por efectos de que yo necesito como acreedor de que usted me garantice la obligación con otro tipo de garantía, en este caso una prenda. Sería la posibilidad que se puede generar en el contrato. Bueno, muchachos, hay otra situación. Tercer derecho al deudor prendario. Acción reivindicatoria. La tiene frente a terceros que le disputen la cosa y la tuvieran en posesión. A ver, hombre, ¿cómo así que acción reivindicatoria? Si yo soy el deudor prendario, yo puedo hacer acción reivindicatoria, muchachos. Ingeniero, ¿qué opinas? Perdón, a ver, entonces, la acción reivindicatoria también se llama de dominio, ¿cierto? Sí, correcto, correcto, El deudor prendario no pierde el derecho a disponer de la cosa correcto, correcto. Entonces, y puede frente a terceros que se apoderen del bien o entren en posición del mismo, ejercer la acción reivindicatoria. El correcto, artículo 946 del Código Civil. correcto, ingeniero. Artículo 946 Código Civil. La reivindicación o acción de dominio es la que tiene el dueño de una cosa singular de que no esté en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. Entonces, esa es la acción reivindicatoria que tiene el deudor prendario. Entonces, resumamos los derechos. Para el acreedor prendario, al derecho a retención, el derecho a persecución y el derecho de preferencia y el derecho de venta. Y para el deudor prendario, el derecho de restitución, la acción indemnizatoria y la acción reivindicatoria o la acción de dominio. Esto sería como básicamente los derechos de las partes. Vamos a mirar entonces las obligaciones de las partes. La primera es para el acreedor prendario. Obligación de conservar, obligación de restituir y obligación de indemnizar. Obligación de conservar, siempre y cuando tenga la prenda sin tenencia. Es decir, cuando el acreedor prendario tenga el bien bajo su custodia, tiene obligaciones de conservar el bien. Y en el efecto de deterioro o daño del bien, le da la facultad al deudor prendario para que solicite a través de una acción indemnizatoria la reparación por daños y perjuicios. O sea, esa conservación se da por parte de la obligación del acreedor cuando tiene la prenda sin tenencia.
La restitución, segunda obligación, es cuando cumplió la obligación principal, es decir, se paga el crédito por parte del deudor que se está garantizando con la prenda, se debe restituir el bien al deudor porque él es el propietario del bien. Simplemente lo que entregó fue el uso y goce de la cosa. Y la indemnización, ¿cierto? En el caso que planteábamos de la prenda sin tenencia, cuando la cosa se deteriore en su poder. Esas serían las tres obligaciones del acreedor prendario. Conservar la cosa en la prenda sin tenencia, restituir la cosa cuando la obligación se extingue por pago del deudor e indemnizar al deudor cuando teniendo la prenda sin tenencia, el bien perece o se daña en su poder. Obligaciones del acreedor prendario. Y la obligación del deudor prendario es la básica, que es pagar la obligación. Yo constituyo una prenda es para garantizar un pago de una obligación principal. ¿Cuál es mi obligación? Pagar la obligación principal. Y si yo tengo la prenda con tenencia y el vehículo perece o se deteriora en mi poder, yo debo indemnizar los perjuicios al acreedor prendario. Entonces, resumiendo, obligaciones del acreedor prendario: conservar la cosa en la prenda sin tenencia, restituir el bien cuando se pague la obligación e indemnizar perjuicios cuando el bien perece bajo su custodia por ser una prenda sin tenencia. Y para el deudor prendario, pagar la obligación principal y, en segundo lugar, los perjuicios que le cause al acreedor prendario si el bien está con tenencia y perece bajo su poder. Esas serían entonces las obligaciones de las partes. Muchachos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Ha sido clara la charla? ¿Han visto que alguna inquietud tienen sobre la misma? ¿O puedo continuar? Porque pues no tengo contacto visual con ustedes, pero a través de este medio lo podemos hacer. Me gustaría escuchar algún comentario. John, ¿me hablaste? Sí, profe, la charla ha sido muy amena, muy bueno. Hemos aprendido bastante. Muchas gracias, John. Desafortunadamente no tener contacto con ustedes personal, porque a mí me parece que eso es fundamental, en la medida en que con un contacto personal es mucho más amigable las cosas. Pero bueno, tenemos esta situación de la pandemia. Sigamos a ver con este mecanismo hasta donde podamos, de la virtualidad. ¿Algún otro comentario, muchachos, o continúo? Profe, vamos muy bien. No sé si de pronto usted tenga como complemento alguna guía pues, de jurisprudencia al respecto sobre la prenda, alguna sentencia o algo así. Sí, Elkin. Mira, en el ABA yo les voy a subir material de consulta. En estos momentos vas a encontrar la charla que les estoy dando y un video que bajé de YouTube sobre el contrato de prenda, y también les voy a agregar jurisprudencia para que tengan como ese material de consulta, para efectos de complementar el material que estamos desarrollando. Bueno, muchachos, entonces, hasta acá tenemos... Sí. Es que hay una sentencia, la sentencia C400 del 2007. Ahí puedes encontrar también jurisprudencia en esa parte. Sentencia C400 del 2007. Perfecto, Listo, siguiente. La gracias. situación es la siguiente, ingeniero y compañeros. Es importante que vamos recolectando jurisprudencia para efectos del taller del final. La idea es que cuando ustedes tengan esa jurisprudencia, no es un análisis jurisprudencial, como ustedes más o menos lo han visto que se hace a través de un documento, no. Es la referencia básica en la jurisprudencia, la temática que se vaya a trabajar. Entonces yo creo que es importante que vayan recolectando jurisprudencia para el día del taller, más sin embargo, yo les voy a subir jurisprudencia al ABA para que la tengan a la mano. Bueno, miremos lo siguiente, muchachos. ¿Cómo se extingue la prenda? Obviamente, si se paga la obligación principal, se extingue la obligación accesoria. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por destrucción de la cosa. Pero recordemos que esa destrucción de la cosa hay que mirar por qué se generó. Si fue por culpa del deudor prendario, si fue por culpa del acreedor prendario o si fue por situaciones de fuerza mayor.
si fue por culpa de una de las partes, acreedor o deudor se deben indemnizarlas a la otra parte. Es decir, si fue por culpa del acreedor en la prenda sin tenencia, debe indemnizar al deudor. Si fue por culpa del deudor en la prenda con tenencia, debe indemnizar al acreedor. Y si fue una situación de fuerza mayor o caso fortuito, recordemos que se puede solicitar otra prenda por parte del acreedor. Entonces, la destrucción de la cosa, en principio, debe tener la extinción del contrato bajo esas posibilidades que acabamos de establecer. Y por confusión. Ustedes recuerdan la figura de la confusión. La confusión es una figura jurídica de extinción de las obligaciones del Código Civil, que consiste en que cuando una parte, dos partes, en un negocio jurídico, son acreedores y deudores a la vez. Es decir, A y B hacen un contrato de compraventa de un bien inmueble, son partes contractuales de un contrato de compraventa de un bien inmueble y tienen derechos y obligaciones. Pero a su vez, B, ¿cierto? Pero a su vez, A, que es el arrendador, tiene obligaciones con un título valor con B. Es decir, a la vez es acreedor y es deudor. Por un lado es acreedor, digámoslo, por el contrato de compraventa en materia de ser vendedor. Y por otro lado es el deudor del comprador, porque existe un título valor, una deuda por un título valor. Entonces la confusión es la figura cuando las partes son acreedores y deudores entre sí. En ese caso se extinguen las obligaciones. Es una figura propia del Código Civil en la extinción de obligaciones, cuando las dos partes son a la vez acreedores y deudores entre sí. Vamos a ver entonces el tema de la prenda mercantil, que la establece el artículo 1200 a 1220 del Código de Comercio. Si ustedes trabajan el derecho mercantil en materia del contrato mercantil, que lo vamos a ver pues Dios mediante más adelante cuando cuando ustedes cursen en la materia contratos mercantiles, vamos a ver que también está establecido el contrato de prenda. Dicho contrato de prenda entonces mercantil, lo estamos hablando del artículo 1200 al artículo 1220. Leamos entonces lo que nos dice el Código de Comercio frente a ese contrato de prenda en materia mercantil. Lo primero es que estamos hablando de un acto mercantil y que como tal, ese acto mercantil implica la regulación del Código de Comercio y como regulación del Código de Comercio, entonces, propiamente lo que son los derechos y obligaciones de las partes se rige por el Código de Comercio. Y recuerden que hay una norma, el artículo 822 del Código de Comercio, que establece que cualquier vacío normativo se deberá recurrir al Código Civil. Entonces, cuando ustedes trabajen el contrato de prenda mercantil, van a establecer la estructura propia del contrato, el objeto, los derechos, las obligaciones, y cualquier vacío que tenga ese contrato de prenda mercantil, usted debe suplirlo con lo que establezca el contrato de prenda civil del Código Civil, de acuerdo al artículo 822 del Código de Comercio, que no remite todo vacío mercantil, se resolverá por la ley civil o por el Código Civil. Entonces, veremos lo que nos dice el Código de Comercio frente al contrato de prenda. Nos dice lo siguiente. El contrato de prenda o empeño consiste en la entrega de una cosa mueble a un acreedor para la seguridad o garantía de un crédito. La cosa entregada se llama prenda y el que la recibe se llama acreedor prendario. Básicamente entonces nos habla en el Código de Comercio el contrato de prenda bajo esa definición. La naturaleza jurídica del contrato de prenda mercantil, ¿cierto? Como les acabo de decir, es el acto mercantil. Ustedes recuerdan que el Código de Comercio establece una enunciación que no es taxativa, sino genérica de cuáles son los actos de comercio,
y nos habla de más o menos unos 22 ejemplos de actos de comercio. Entonces, cuando hablamos de naturaleza jurídica, el contrato de prenda mercantil es un contrato regido por el acto de comercio. Exactamente trabaja los mismos conceptos de características, que es un contrato real, que es un contrato unilateral, que es un contrato accesorio, que es un contrato nominado. Es decir, las mismas características que establece el derecho civil para el contrato de prenda. Contrato real, contrato unilateral, accesorio y nominado. También nos habla de la prenda de cosa ajena y nos dice, como lo plantea el Código Civil, en qué consiste la prenda de cosa ajena, nos habla de los elementos del contrato y nos habla de los que son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa. De pronto, en el contrato civil que acabamos de ver, me faltó de pronto tocar esos temas de los elementos del contrato que establece el artículo 1602 del Código Civil, que nos dice que todo contrato tiene, para que sea válido, tiene que haber capacidad plena, objeto lícito, causa lícita y consentimiento libre de vicio. Aquí hay una cosa importante que quiero compartirles. Ustedes se han enterado de que las discapacidades en Colombia desaparecieron. Es decir, ya en Colombia no hay incapaces. ¿Alguno de ustedes ha escuchado ese concepto? Sí, pero hay un decreto nuevo por ahí, no sé si como el 19 punta, es decir, hay un decreto que dice que ya no se puede denominar o categorizar así como incapacidad, sino que es como una especie Profe, de, de inhabilidad o algo así, profe. Yo escuché algo, pero no tengo claridad eh, todavía. ¿no es la ley 1996? Correcto, Raimundo, correcto. ¿Qué me puedes contar? No, la verdad no la he detallado a fondo, he estado en esa perspectiva pues como de sentarme a analizarla en cuestiones que entendería yo que allí desaparece la incapacidad absoluta, ¿cierto? Porque Correcto, la Raimundo. relativa seguiría persistiendo en razón a que naturalmente habrá que tener incapaces, pero no absolutamente. La Bueno, relatividad allí pues sí cabría, pero la absoluta la ley la borra de entrada. bueno, muchachos, hay una cosa importante. A nosotros como abogados nos han enseñado básicamente existe capacidad plena, incapacidad relativa, incapacidad absoluta, ¿cierto? Nos dicen capacidad plena mayor de 18 años, como norma general, porque un mayor de 14 años puede contraer matrimonio. Tenemos una excepción. Incapacidad relativa, las edades que nos establece el Código Civil, y la absoluta, que es la que nos reduce, la que también nos establece pues que no se puede rehusar ningún acto jurídico de manera válida. La relativa, que se puede hacer actos jurídicos de manera, digámoslo, válida relativamente, y la capacidad plena, que lo podemos hacer de validez total el acto. Esta norma que plantea Raimundo, muchachos, es una norma que dice lo siguiente. Bueno, cuando ustedes les hablan de un incapaz, si era relativo, a ustedes les decían que había que tener un representante legal, ¿cierto? O un tutor o curador, tutor si era el cuidado personal de ese incapaz y curador si era el cuidado de los bienes de ese incapaz. Esa es la diferencia entre tutoría y curaduría. Tutoría son la cuidado de la persona del incapaz y la curaduría el cuidado de los bienes del incapaz. Nos decía, usted para poder hacer actos jurídicos con estos menores incapaces necesita hacerlo a través del representante legal o el tutor o curador. Esa era la norma que nos han enseñado en derecho. Esta nueva norma establece que en Colombia no existen incapaces. O sea, es un cambio total a la que nos han enseñado en la Facultad de Derecho. El origen de esta norma, se las quiero compartir. Tuve la suerte de hacer un curso con el Ministerio de Justicia. Fue un muchacho con un síndrome de Down, apoyado obviamente por unos senadores de la República que presentaron el proyecto de reforma al Código Civil. En YouTube incluso pueden encontrar el video del muchacho cuando expone
al Congreso por qué él es capaz. Es decir, por qué él es capaz. Y por qué no entiende que por tener un síndrome de Down, él es incapaz. Que por qué le han quitado ese derecho que la Constitución Nacional le otorga de igualdad. Eso es como, digamos, la introducción histórica al tema de la reforma. Lo básico entonces, muchachos, es que ahora no vamos a hablar de tutor, ni de curador, ni de representante legal. Hoy se está hablando de una figura, de una especie de acompañante, una persona que va a acompañar en la relación de los actos jurídicos a ese incapaz. Pero lo más interesante es que el incapaz debe manifestar su voluntad. Entonces, en el curso la gente decía, pues, ¿cómo va a ser una persona que no sabe leer, no sabe escribir, o que tiene problemas de habla, tiene problemas de escucha, tiene problemas digamos, cognitivos, expresar su voluntad? Entonces decían que se le va a dar a esa persona que va a ser el acompañante, digámoslo expresamente, las facultades para actuar a nombre de ese incapaz en algunos actos que se considera que debe actuar, y en otros actos el menor incapaz podrá actuar, o el incapaz físico, mental podrá actuar. Yo les voy a subir al lado a la norma para que la miren, porque esto replantea totalmente el tema de capacidad en Colombia. Cuando nosotros estamos hablando del contrato de prenda, y cuando hablamos de que los elementos de la validez del contrato de prenda son la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa, vamos a tener que mirar muy al detalle cuando ustedes vayan profundizando en materia de jurídica, que la capacidad en Colombia está totalmente revaluada en el Código Civil, totalmente revaluada, para que vayan analizando esa situación. Es decir, cuando a nosotros en el curso, les cuento la experiencia, nos hicieron el examen para iniciar el curso, no lo ganaron sino 3 o 4 personas, éramos mucha gente, porque todos resolvimos el taller que nos pusieron, digamos el cuestionario, con fundamento de lo que nos habían formado con derecho. Nos decían, ¿puede un muchacho con síndrome de Down otorgar testamento? Yo decía, pues hombre, tiene que ser un interdicto, tiene que tener un tutor, un curador, no lo puede hacer directamente. Resulta que sí era posible. Entonces, mire que son situaciones que van variando la conceptualización. Entonces, les quería participar de ese concepto para que lo tengan presente, de cómo los elementos del contrato, en este caso la prenda, el tema de capacidad, va a variar sustancialmente a partir de la nueva ley 1996 que establece la reforma a la capacidad. ¿Alguna inquietud frente a este tema, muchachos? Profe, ¿esa norma es de qué año? Perdón. Reciente, del año pasado, 2019. 2019, listo, gracias. Yo las voy a subir al ABA para que la miren con detenimiento, porque es importante, digamos, incluso para las pruebas, las pruebas que hace el Estado, que la conozcan y la manejen. Porque he visto que no le han dado mucho la publicidad y les digo, cambia, es decir, observen la entidad, o digamos, el ente que le va a dar a esa persona la posibilidad de nombrarle ese acompañante, puede ser un centro de conciliación, puede ser un notario o puede ser un juez de la República. Entonces la formación que estaban dando en ese momento era para los conciliadores y los notarios. Y le cuento que mucho las dudas que teníamos impresionantes. Bueno, entonces miremos lo siguiente. En esta materia de prenda mercantil. Una pregunta. Entonces, ¿qué pasa con las personas que en este momento tienen como un proceso para que los declaren como interdictos o incapaces? ¿Y qué pasaría entonces con las personas que ya están declaradas? Daniela, mira, pregunta que hicieron de entrada, te cuento en el curso. La ley establece que los procesos en trámite de interdicción se suspenden. A quien ha sido declarado en interdicción queda vigente. Y a partir de la norma inicia la nueva ley. Es decir, hay una transición. Si yo hice una acción judicial para interdicción de alguien y se encuentra en trámite, ese proceso debe ser suspendido por parte del juez y entrar al nuevo proceso de la norma legal del 1996. Si yo ya obtuve la declaración de interdicción de ese menor, queda vigente. Pero si yo inicio la acción a partir de la vigencia de la nueva ley de 1996, se establece digamos, el contenido y el desarrollo del contenido del 1996. Son como régimen de transición. Lo que pasa es que realmente, Daniela,
uno de pronto todavía, yo les soy sincero a ustedes, todavía uno pensaría, digamos, es difícil. No es que haya discriminación, sino que usted como abogado, como abogada, no sé hasta qué punto sea fácil establecer que una persona con una discapacidad física o mental, ¿cierto? Con una incapacidad, digamos, relativa, ya sea capaz. Miren que es un tema de cultura jurídica, incluso de cultura social. Por eso les digo yo que les voy a regalar toda la información para que se documenten y empiecen a mirar el tema, porque les cuento que nos cogió a todos, a abogados, estudiantes, a jueces, a notarios, Profe, a mundo. sin embargo, con todo respeto, pues yo discrepo mucho del contenido de la ley 1996 del 2019, en el sentido en que, pues, obviamente se creó una jurisprudencia que tuvo efecto erga omnes, pero basados en un caso concreto. Entonces, si ese es el caso específico del muchacho por medio de la cual se sentado la jurisprudencia obviamente para dar origen al concepto de la norma, ¿qué diríamos entonces de la mayoría de esas personas que padecen ese síndrome y que por el contrario no se pueden manifestar de igual manera? Entonces, yo la verdad, pues desde que escuché y hablar de la norma, yo la tomé con mucho sinsabor, de verdad que sí, porque pues la verdad sí estamos legislando en un sentido tal sin analizar conceptos generalizados. Es lo que yo tengo para decir al respecto, profe. No sé si estoy equivocado, usted me corregirá. Muchas gracias. No, Raimundo, si uno mira de pronto las charlas que nos dieron, la parte introductoria de la charla era el manejo de las discapacidades antes y después del Código Civil anterior, y planteaban que era una discapacidad muy orientado a lo jurídico y muy orientado al concepto médico, digamos, de esa discapacidad mental o física, y que solamente a través de un peritaje se podría establecer esa discapacidad. Ya el nuevo concepto, que es donde yo estoy de acuerdo contigo, Raimundo, que es un concepto de tipo social y de tipo de Estado social de derecho, es que lo jurídico, a través de la interdicción, digamos, y el dictamen médico de la incapacidad en caso de una incapacidad físico-mental, pasó a segundo plano. Entonces yo pienso que es un concepto muy general, decir que ya lo jurídico desaparece y que se viene ese concepto social del Estado social de derecho. Mira que es un tema, pues, te cuento que la mayoría de la gente que estuvo en el curso planteó que era difícil de asimilar, pero el problema, ¿sabes qué, Reinaldo y compañeros? Es que es ley y tiene ya época de vigencia y todo, entonces nos va a tocar documentarnos muy bien para nuestro ejercicio profesional, porque ya es ley de la República, ya es ley de la República y nos toca, como se dice, dure la ley, pero ley ex, o sea, la ley hay que cumplirla, y va a generar, como les digo, una cantidad de interpretaciones y de conceptos. Esa sería como la propuesta, pues entonces, de esta cuestión de la capacidad, que para mí cambia fundamentalmente la estructura del contrato como tal también. Profe, pero también habría que mirar, en relación a lo que dice el compañero Raimundo, pues habría que mirar si esa ley ha sido demandada constitucionalmente pues, ante la Corte, o si pues, hay alguna demanda en relación a la ley, no sé, pero en este momento, pues yo la verdad no la conozco, pero me parece que tiene muchos aciertos jurídicos, porque realmente el Código Civil se queda como corto para orientar estos eventos en los cuales este tipo de personas actuaban jurídicamente. Entonces yo creo que hoy el mundo ha cambiado demasiado, y ya si hasta los animalitos tienen derechos, pues como una persona con esta característica no los va a tener desde el punto de vista jurídico. Sí, sí, tenés todas las razones. Es un tema de interpretación, de asimilación, pero realmente es ley. Entonces, nos toca, como les digo, como abogados, ustedes y a mí, actualizarnos en ese tema para efectos de no quedarnos atrás. Pero sí quería contarles eso porque me parece importante en esto, desarrollo de esta teoría del contrato y sobre todo el contrato de prenda que exige la capacidad plena,
¿Qué va a pasar cuando un muchacho con síndrome de Down quiere constituir prenda sobre un bien? Ese sería el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, de pronto estarnos documentados sobre el tema para efectos de desarrollar este concepto. Muchachos, entonces, para terminar el tema que estamos desarrollando, vamos a mirar el título 9 del Código de Comercio del contrato de prenda. Nos habla del contrato de prenda en el artículo 1200 al artículo 1220. El artículo 1200 no lo define y dice que podrá ganarse con prenda toda clase de bienes muebles. La prenda podrá constituirse con o sin tenencia. Observen que el código no define el contrato, sino que simplemente nos habla de que tienen que ser bienes muebles los grabados con prenda y en segundo lugar que hay prenda con tenencia y prenda sin tenencia. El artículo 1201 del Código de Comercio nos habla de la prenda de cosa ajena. Nos dice que no podrá empeñarse cosa ajena sin autorización del dueño. Si constituida la prenda, el acreedor tiene conocimiento de que los bienes ignorados son ajenos, tendrá derecho a exigir al deudor otra garantía suficiente o el inmediato pago de la deuda. Obsérvese que aquí el Código de Comercio es más expreso frente al tema de la cosa de prenda ajena, prenda de cosa ajena. Dice que no se puede hacer sin el consentimiento del dueño. O sea que en este caso necesita el consentimiento del dueño. El Código Civil no nos habla de ese tema. En segundo lugar, dice que si se constituye la prenda y esos bienes se encuentran pignorados y son ajenos, el deudor tendrá que dar otra garantía al acreedor prendario. Es decir, cuando los bienes están pignorados, o sea, el carro, y es de otra persona, yo tengo que constituir prenda diferente para efectos de que ese contrato tenga validez. Habla de la venta en pública subasta, dice que artículo 1202, el juez a petición de cualquiera de las partes podrá ordenar que la subasta se haga en martirio, bolsa de valores u otro establecimiento semejante que funcione legalmente en el lugar. Igualmente podrá ordenar que los bienes grabados se subasten por unidades o por lotes. Luego nos habla de la prenda con tenencia, nos dice que el contrato de prenda con tenencia se perfecciona con el acuerdo de las partes, pero el acreedor no tendrá el privilegio que le hace el gravamen, sino a partir de la entrega de la cosa en prenda. Si el acreedor no se le entregara la cosa, podrá solicitarla judicialmente. Graba una cosa con prenda no podrá ignorarse nuevamente mientras subsiste el primer gravamen. Es decir, en este caso ya no se permite grabar el bien con una prenda diferente a la que tiene usted con con otro tipo de pignoración. Solamente para ese efecto de ese contrato podrá grabarse ese bien y quedará, como se dice, sujeto a ese contrato que está usted constituyendo como prenda. Luego nos habla entonces de la prenda sin tenencia. Yo quiero como entender esta parte con un ejemplo. O sea, si yo di en prenda un vehículo y la prenda es con tenencia y el acreedor decide sobre esa prenda exigir otra, eso no se puede, o entendí mal, profe. Sí, mira, leámoslo nuevamente. Artículo 1204. El contrato de prenda con tenencia se perfeccionará por el acuerdo de las partes, pero el acreedor no tendrá el privilegio de quien hace el gravamen, sino a partir de la entrega de la cosa dada en prenda que se le haga a él. Bueno, entonces aquí lo que nos da a entender es que el contrato se perfecciona con la entrega de la cosa dada en prenda. No hay nada nuevo. Dice adelante. Inciso segundo, si el acreedor no se le entrega la cosa, podrá solicitarla judicialmente. Una acción interesante. Es decir, si yo me comprometí a entregar en prenda al acreedor prendario un bien y no lo hago, el acreedor judicialmente podrá exigirme que yo entregue ese bien en prenda. Esta acción la consagra el Código de Comercio, que no la consagra el Código Civil. Y en tercer lugar, grabada una cosa con prenda, no podrá pignorarse nuevamente mientras subsiste el primer gravamen. Es decir, si yo doy un bien en prenda, ¿cierto? Solamente lo puedo dar en prenda para ese contrato que estoy constituyéndolo como garantía. No puedo coger para otro contrato y hacer otra pignoración del bien. Es decir, solamente hay una pignoración en prenda para el primer contrato en el cual estoy haciendo la garantía. No podría decirle a otro acreedor, venga que tengo un bien allí pignorado en otro contrato de prenda, venga que yo se lo constituya en prenda. No. Ese contrato de prenda con ese bien queda grabado para ese tipo de contrato. No permite que sea para otro contrato. ¿Sí quedó claro, X?
sí, ya entendí, pero me surge otra duda. Entonces, ¿quién es el que crea la figura, la tenencia o no tenencia? El acreedor, ¿cierto? No es el deudor, sino el acreedor. El que importante esa pregunta, mira, acuérdate que estamos hablando de un contrato y ese contrato tiene unas condiciones, unas cláusulas, y en esas cláusulas se deben establecer los derechos y las obligaciones de las partes. Entonces, son las partes las que en el texto de ese contrato establecen los alcances del contrato. Entonces, para efectos de la pregunta que me haces, debe estar consagrado expresamente en el contrato ese asunto, con una cláusula como tal. Es básicamente como lo que te la respuesta. Acuérdate que, y además, estando consagrado ese contrato con las cláusulas que tenemos, que están planteadas, recordemos que el contrato es ley para las partes y como ley para las partes se regirá por esas cláusulas. ¿Sí te quedó claro ahí? Sí, o sea que es de común acuerdo. Correcto. Profe, Acuérdate que... Sí, creo que lo que usted trata de dar a entender es que estamos frente a un contrato y esto de que acaba de precisar el compañero Belkin se refiere justamente a un elemento accidental del contrato, ¿cierto? correcto. Acordémonos muchachos que existen tres tipos de elementos contractuales: elementos de la naturaleza, elementos de la esencia y elementos meramente accidentales, ¿cierto? Esa son aquellos que no necesitan estar en el contrato expresamente consagrados por las partes y que hacen relación a unas normas legales que lo establecen. Por ejemplo, el artículo 1546 del Código Civil nos habla de la condición resolutoria tácita. Esta figura es una figura jurídica que no necesita consagrarse en ningún contrato, porque la ley dice que es de la naturaleza de todo contrato. Existen otros elementos de la esencia que son los que hacen que el contrato exista. Por ejemplo, el precio y la cosa en materia comercial, en materia civil y comercial de un contrato de venta. Y elementos accidentales que son los que las partes pactan mediante cláusulas especiales. Este caso de Complantea X sería un caso de una cláusula especial que habría que consagrar en el contrato para efectos de cumplimiento de para efectos de que las partes queden obligadas al cumplimiento de sus obligaciones. Sí quedó claro, muchachos. Sí, claro, profe. Bueno, entonces, miremos lo siguiente para terminar, muchachos. Básicamente, entonces, dentro de en materia del contrato de prenda, ¿cierto? En materia del contrato de prenda comercial, básicamente se establece la prenda sobre establecimiento de comercio, como un ejemplo típico. Ustedes recuerdan, muchachos, que en materia comercial, una cosa es el local comercial y otra cosa es el establecimiento de comercio. Yo puedo dar en prenda el establecimiento de comercio, es decir, todos los bienes que conforman el negocio, maquinaria y equipo de un establecimiento de comercio, yo se lo puedo dar a un deudor, a un acreedor prendario en garantía de una obligación prendaria, de una obligación principal, para efectos de que al rematar esos bienes del establecimiento de comercio, se cumple esa obligación. Ejemplo, yo hago un contrato de compraventa digámoslo, de un bien inmueble. Y el acreedor me dice a mí: hombre, vos tenés un establecimiento de comercio, vos sos empresario industrial. Sí, claro, yo tengo una empresa, está registrada en Cámara de Comercio y como tal, pues sí trabajo a nivel mercantil. Yo quiero que vos me des en prenda ese establecimiento de comercio. Eso es un establecimiento de comercio y como tal se rige por el Código de Comercio y es una prenda de naturaleza comercial, porque son actos de comercio. Entonces ahí podría yo constituir en prenda ese establecimiento de comercio, que es como lo más práctico que se da. No sé si ustedes han visto a nivel del mercado, del desarrollo del derecho, cómo constantemente se encuentran este tipo de negociaciones en el mercado. Dar en prenda establecimientos de comercio. Bueno, eso básicamente entonces, como por términos generales, porque realmente a nosotros lo que nos interesa en este tema de contratos 1 es establecer qué es el contrato de prenda, las características, los elementos, los pactos que se establecen, las normas que lo regulan y el desarrollo de este contrato.
Muchachos, hay una cosa importante que es la siguiente. Ustedes dentro de esta charla que hemos tenido, ¿tienen alguna inquietud o consideran que se ha abarcado el tema más o menos dentro de lo que ustedes esperaban? Profe, para mí pues está muy claro. Mm, tocaría más adelante pues hacer como una ejemplos y seguir trabajando pues en relación a las otras a los otros contratos que también tienen relación con este, en fin. Yo creo que vamos muy bien, profe, iniciamos muy bien con usted. Bueno, muchas gracias, Elkin, por tu concepto y realmente pues esa era la idea. Muchachos, la cosa es esta. Normalmente yo trabajo horita y media, hora y 45, porque pues tengo la costumbre de, si quiero, unos 15 minuticos antes a los estudiantes para que ingresen a su otra clase, terminar. Porque realmente pues todos terminamos con algo, tenemos que hacer algo, tomar un tintico o algo, entonces les voy a dar por terminada la clase, no sin antes agradecerles a todos su presencia. Espero pues en la medida de las posibilidades tomar sus expectativas y en la próxima clase, Dios mediante, vamos a ver el contrato de hipoteca para tratar de terminar nuestro curso. No sé, alguna situación puntual que ustedes profe, yo justamente lo que quería era obtener la autorización de parte suya para editar y subir el video. Autorizado, Raimundo. O sea, muchachos, todo lo que nos podamos compartir, ayudaron que sea posible grabarlo. Les decía que con el link institucional no pude, entonces aprovechando, Raimundo, su buena disponibilidad, que los que quieran tenerla, grabar la clase, pues ahí la van a tener.